generación, mis amados y amadas, estos niños que ustedes ven aquí, están en peligro de muerte. Les acecha un espíritu inmundo que quiere destruirlos. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero hoy día tiene enfilada todas sus baterías hacia los niños y hacia los jóvenes. Es tal el desastre que en el lugar donde ellos deberían de estar mejor guardados, en el vientre materno de su madre, aún allí tienen peligro de muerte. Y cuando nacen, inmediatamente son sometidos a una cantidad de situaciones que por su edad, por su niñez, por su condición, ellos solos no las pueden solventar, ni las pueden solucionar. Y está sucediendo que los padres de familia, las instituciones de gobierno y la iglesia no están siendo efectivas para combatir los espíritus inmundos que quieren destruirle. Usted está viendo un niño y una niña que está viniendo a la iglesia y usted todavía no está entendiendo que Dios le ha dicho, son tu responsabilidad. Tienes que cuidarlos y guardarlos en la mañana, en la tarde, en la noche, al dormir y al despertarte. No son niños para venirlos a cuidar solo el domingo. Y es una exhortación tremenda para la iglesia. Y es una voz de aliento para los que hemos entendido el plan que tiene Dios para esta generación. Porque esta generación es la que está preparándose para darle la bienvenida a la segunda venida de nuestro Rey y Salvador. Y el diablo lo sabe. Y como el diablo lo sabe, enfiló toda su artillería en contra de los niños. Y hoy vemos que si nosotros no hacemos algo y no educamos a nuestros hijos, ya nos los está educando el diablo y sus secuaces. Ya ellos tienen un andamiaje preparado y que está ubicado en todos los estamentos sociales del mundo. Ni siquiera puedo decir que de Sincelejo, Sucre, Colombia, del mundo. Y nuestros hijos están siendo adoctrinados con una filosofía errónea que tiene como propósito alejarlos de Dios. La ideología de género es la confusión más grande con la que se puede envenenar a un niño y a una niña. Y los nuestros están recibiendo esa clase de educación en las escuelas, con los amigos, en la televisión, en la internet, en la web. Quiero plantearles el peor de los panoramas y creo que me quedo corta para mostrarles la situación tan terrible en la que están nuestros niños. Miren, yo vi una imagen de un pulpo gigante. Era algo horrible, con unos tentáculos que se pegaban y se chupaban el cerebro de los niños. Y ese pulpo gigante salía de una pantalla, de un celular, de una tablet y de un computador. Los vi cómo se absorbía la materia gris de los niños. Los vi idiotizados, paralizados, atontados, alejados, ausentes. ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? Los vi y cuando miré a un lado, vi los padres en una condición similar. ¿Qué pude ver? Niños así que no despegan sus ojos del computador, del celular, de la tablet, y padres totalmente ajenos al peligro y al problema, entretenidos en su tablet, entretenidos en su computador, entretenidos en su celular, no percatándose del daño tan terrible que está sucediendo actualmente con sus hijos, con sus nietos, con su familia, con su hogar. Y aunque les parezca increíble, encontré una historia en la Biblia de un niño que corría un peligro de muerte tremendo, porque el enemigo sabía quién iba a llegar a ser.
iba a llegar a ser un rey. Y yo quiero, iglesia, que usted y yo nos percatemos. La verdad la tiene la iglesia, la revelación la tiene la iglesia. La iglesia sabe que estos niños profetizarán, adorarán a Dios, revelarán grandes verdades, anunciarán la segunda venida de nuestro Rey y Salvador. El Espíritu de Dios estará sobre ellos y hablarán con seguridad, porque el Espíritu hablará por medio de ellos. Y nosotros tenemos que cuidarlos, tenemos que mirar qué hacemos con estos niños, porque así como nosotros sabemos lo que Dios tiene con ellos, el diablo también lo sabe y tiene un plan diabólico para destruirlos, para acabarlos, para aniquilarlos. Y hace más de, ¿cuántos años? Hace más de 2800 años. Hubo un niño que tenía un destino fijado por Dios de llegar a ser un rey, pero también había un enemigo que sabía las intenciones que Dios tenía con él y quería aniquilarlo, quería matarlo. Un niño sobresaliente, porque a la edad de 7 años llegó a ser rey. Esos niños que Dios nos ha puesto en nuestro regazo son nuestra responsabilidad. Y en aquellos tiempos que les estoy contando, eran las épocas más convulsionadas que vivía el pueblo de Dios. Ya había sido dividido en 2 reinos. Recuerdan que cuando empezó a reinar Saúl, había un solo reino, no había división. Con Salomón se divide en 2 reinos, el reinado del norte y el reinado del sur. De quien les estoy hablando era aquel que llegó a ser el 8º rey de Israel, tan solo con 7 años de edad. Nosotros no podemos mirar a estos niños como en un futuro demasiado lejano. Los tenemos que mirar a que Dios va a actuar con ellos así como están. De 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años, de 5 años, de 6 años, de 10 años, de 15 años. Porque nosotros sabemos que ellos vinieron con un destino profético para cumplirlo. Y sabemos que estos niños están aquí en la iglesia porque Dios ya los escogió, los apartó, los predestinó y nos lo dio como joya preciosa para cuidarlos y guardarlos y llevarlos al cumplimiento de su destino. Amén. ¿Cuántos aplauden al Señor? Así que yo les voy a hablar de un espíritu inmundo al que le llamé el espíritu de Atalía. Imagínense ustedes que Atalía era nada más y nada menos que la hija de Jezabel y de Acab. De esos 2 miembros del Averno, el peor rey que tuvo Israel en el reinado del norte se llamó Acab. Y la peor mujer de la que se tiene historia y se cuentan las maldades más grandes del mundo fue Jezabel. Imagínense que de esos 2 nació Atalía, la joyita de Atalía, que fue educada bajo los preceptos y bajo los ejemplos de sus padres, que eran asesinos, corruptos, malos gobernantes, idólatras, que rechazaban a Dios, que se aprovechaban del pueblo, que mataban a la gente para sus propios intereses y que no querían soltar para nada el gobierno. De ellos nace esa mujer. Y yo quiero decirles y hacerles caer en cuenta desde el principio. Desde el principio quiero decirles algo. Atalía para nosotros representa el sistema, representa el mundo, representa las falsas doctrinas, representa el libertinaje, representa la idolatría, representa la inmoralidad, representa la ideología de género, representa la perversión sexual. ¿Qué más podría yo añadir de una mujer tal como Atalía? Avaricia, deseos del poder, de que cuando quiere algo
aunque tenga que matar al mundo entero, lo mata con tal de conseguir sus propios intereses. Esa es la Atalía que gobierna hoy en este mundo, que con tal de conseguir sus objetivos es capaz de complacer a las minorías para ganárselas y atraérselas, y es capaz de fortalecerlas para que luego sean sus aliados. Así, con ese ejemplo, vamos a poner, usted va a tener la oportunidad de buscar muchos ejemplos más para entender cuando una persona corrupta gobierna, cuando una persona que quiere sus propios intereses gobierna, se aprovecha de los demás y de las necesidades de los demás. Entonces, ¿por qué aquí prosperó esas ideas socialistas? ¿Por qué prosperaron esas ideas comunistas? Por la necesidad que había, por la pobreza. Y a ellos no les interesa que los pobres salgan de pobres, porque el día que salgan de pobres ya no tienen votos. Y se están aprovechando de ellos. Así que usted va a ubicar a Atalía como la persona del mundo que tiene un propósito, apropiarse del mundo para sus propios intereses y llevarse por delante al que sea, con tal de lograr lo que quieran. Entonces, ustedes han oído hablar de Acab, han oído hablar de Jezabel, y ahora tienen un personaje más en esta historia, Atalía, la hija de ellos. ¿Cuál fue el problema más grave? Que en pos y en búsqueda de fortalecerse los dos reinados, el reinado del norte y el reinado del sur, a Josafat, que era un buen rey, se le ocurrió una buena idea de que su hijo Jorán tuviese un enlace matrimonial con una hija de Acab para fortalecer los dos reinos. Así que cuando el hijo de Josafat, Jorán, se casa con la hija de Acab, Atalía, unen los dos reinos para hacer buenos negocios, para fortalecer sus territorios, pero eso no le agrada a Dios para nada. Y Atalía se viene del reinado del norte con toda su maldad, con toda su idolatría, a contaminar el reinado del sur cuando se casa con Jorán. Y entonces tienen muchos hijos, y Jorán había tenido otros hijos por aparte. ¿Y qué sucede? Les nace un hijo que se llama Ocosías, el hijo mayor. Todo reinado piensa en que le va a suceder en el gobierno un hijo suyo. Esa es como la ley de los reinados, ¿verdad? Pero Atalía era una mujer ambiciosa de poder, ambiciosa de dinero, ambiciosa de hacer lo que ella quería. Ella lo había aprendido de su madre Jezabel. Y en una ocasión terrible, les estoy contando toda la historia, pero después se las voy a leer en la Biblia. En una terrible ocasión matan a Ocosías, el hijo de Atalía. Y Atalía se afecta terriblemente y inicia una sed de venganza. Y queriendo ella el poder, porque ya no tenía a quién poner, me cayó esto como en rima, se apropia ella del reinado. ¿De qué manera? Les voy a decir. Ella, como madre y como abuela, mandó a matar a todos los de su descendencia y a todos los familiares de su esposo. La abuela mandó a matar a todos sus nietos, mandó a matar a todos los hermanos de Ocosías. Mandó a destruirlos a todos porque era la única manera que ella pudiera ser reina. Y aquí es donde la historia hace un cambio ante tanto desastre. Vámonos a la Biblia, vámonos a las Sagradas Escrituras. Segunda de Crónicas 22, está la historia del reinado de Ocosías, rey de Judá. Versos 10 en adelante. Entonces, Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. No me quedé ni corta de lo que les expliqué. Pero
se levantó una mujer. Se levantó Josabet. ¿Quién fue Josabet? Hermana del rey Ocosías. Tal parece que era hijastra de Atalía, mas no su hija parida de ella, sino hijastra, tal parece, pero la Biblia no lo dice con claridad. Se levantó Josabet, tía de Joás, tía, y viendo el desastre que estaba haciendo Atalía, tomó al niño, lo secuestró, lo tomó, lo escondió y se lo llevó al templo, a la casa de Dios, para ocultarlo de los planes maquiavélicos de Atalía, que quería matarlo. ¿Por qué se lo llevó al templo? Porque ella era la esposa de Joiada, el sacerdote que en ese momento ejercía el ministerio en el templo. Eran un matrimonio muy excepcional, porque generalmente el varón sacerdote se casaba con una mujer de su propia tribu, que era de Leví, pero Josaba o Josabet era de estirpe real, era hermana de un rey, ella tenía estirpe de reina, y solo en esa ocasión se da un matrimonio entre la realeza y el sacerdocio, lo cual nos lleva a nosotros a pensar en aquella promesa para el futuro, donde Dios diría que nosotros somos reyes y sacerdotes. En ese matrimonio habían unas cualidades extraordinarias para saber educar un niño y una niña, porque tenía todo lo que esta mujer llevaba en sí de conocimiento como una hija de un rey, con gobierno, con conocimiento, con autoridad, y tenían todo lo que tenían que saber de la ley, de los profetas, en Joiada, el sacerdote. Y ella toma a este niño so pena de su propia muerte, porque si la hubieran descubierto la mataban, y oculta al niño en la casa de Dios por 6 años. El niño es tomado a la edad de 1 año y es llevado a la casa de Dios. El Espíritu de Dios habla hoy a nuestra Grey. Esta mujer no era la madre de él, era su tía, pero toma un compromiso con una responsabilidad, poniendo en peligro su vida, la vida de su esposo, y decide llevar al niño al templo. Quiero decirte en este día de hoy que tu misión primordial como padre y como madre, como tía, como hermana, es traer a tus niños a la casa de Dios para que sean instruidos y para que sean guardados del mal, de la muerte y del peligro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y dicen los conocedores del comportamiento humano y del desarrollo humano que los primeros 6 años de la vida de un niño y de una niña son cruciales y trascendentales para lo que van a llegar a ser cuando adultos. El niño fue educado a través de la ley y los profetas. Esta mujer, Josabet, tuvo que ser muy cuidadosa. No se podía escuchar el llanto del niño. No podía percibirse que ahí en el templo había un niño. Había que guardarlo de día y de noche. Y el esposo de ella decidió armar 3 guardias para que resguardaran y cuidaran al niño. Había uno que le cuidaba dentro del templo. Había un grupo de 100, no eran pocos, que estaban a la puerta del tabernáculo para cuidar quién entraba y quién salía. Y había uno por fuera, vigilando si alguien estaba haciendo si estaban descubriendo que el niño estaba ahí, para mandarlo a matar. A mí esta enseñanza me dejó muy inquieta.
Nosotros estamos creyendo que atender a los niños solo es sábado y domingo. Estamos creyendo que lo que hacemos el domingo, 2 horas, es suficiente. Pero yo quiero decirles hoy que ningún tiempo es poco para que le dediquemos a la atención y servicio de los niños. Que hay que estar alerta, que tienen que haber porteros, que cuiden. Usted como padre y madre de familia tiene que saber dónde están sus hijos, con quién están, qué están haciendo, qué están recibiendo por la internet, qué educación están recibiendo, y tiene que ser en la mañana, en la tarde, tiene que ser en la noche, tiene que ser todos los días, sin descanso, porque donde nos descuidemos, el enemigo entra a arrebatarnos a nuestros niños. Y entonces les sigo contando la historia. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalías, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años, mientras Atalías reinaba en el país. Atalías en esos 6 años hizo desastres, destruyó el templo, se robó y cogió todas las cosas preciosas del templo, condujo al pueblo a la idolatría. Era una mujer malvada que había influenciado negativamente en el rey Ocosías. Mire, una madre mal guiada que hace cosas malas conduce a sus hijos por el camino del mal. Y caso contrario, una madre, una tía, una hermana, una sierva de Dios puede hacer mucho ante tantos ataques que los niños y las niñas tienen hoy. El espíritu de Atalía anda rondando, buscando a quién exterminar. Porque no quiere que gobiernen, porque no quiere que sean sacerdotes, porque no quiere que sean ministros del Señor, porque no quieren que lleguen a ser el presidente de Colombia con temor de Dios, porque no quieren que se levanten mujeres sabias y entendidas que eduquen bien a sus hijos en hogares fortalecidos por el Señor, porque no quiere que mencionen ni siquiera el nombre de Jesús. Pero nosotros, ministros del Señor, siervos del Señor, no tengan en poco lo que el Señor les mandó a hacer. Tienen compromisos otorgados por Dios que no se le dan a cualquiera, que tuvieron que haber sido escogidos por el Señor como un privilegio para servirles y para que el resto de las personas que le acompañen entiendan el peligro que corren los niños y el cambio que puede hacer una Josabet, el cambio que puede hacer un Joiada en la vida de esos niños. Hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, que sean capaces de enfrentar al enemigo so pena hasta de sus propias vidas, sacrificados, porque recibirán recompensa del Señor. Amén, aleluya.